Tengan muy buenas tardes, mis estimados. Espero se encuentren sanos y salvos en sus respectivos hogares. Pero para que nos toca seguir trabajando, pues en moda, seguirle echando ganas, ¿verdad? Pero siempre cumpliendo las normas de prevención para evitar correr riesgos ante esta situación, ¿verdad? Decirles que esta va a ser nuestra primera clase de forma virtual, por lo cual necesito que ustedes pongan atención, ¿verdad? Ya nosotros previamente habíamos visto la forma práctica allá en el aula donde se encuentra el canapé, ¿verdad? Pero ahora vamos a reforzar la parte teórica. Vamos a ver el tema de rutinas especiales del esqueleto apenicular. Por favor, necesito que tengan a la mano el material que les había proporcionado previamente, ya que vamos a necesitar estar repasando estos parámetros, porque esta es una serie de pasos que se utilizan para obtener una imagen radiológica. Entonces, lo primero que podemos observar, bueno, según estas imágenes que les he puesto recreativas, es la región anatómica la cual vamos a explorar, o mi estructura de interés, ¿verdad? Luego puede ser esta, ¿verdad? Rutina radiográfica o región anatómica de antebrazo, codo, dedo, etc. Según esto, nosotros vamos a ocupar nuestra rutina radiográfica, porque cada región anatómica tiene una rutina radiográfica específica. Luego tenemos el tamaño de la caseta o tamaño de chasis, el cual por sus tamaños en orden van desde el 8x10, 10x12, 11x14 y 14x17, esto en pulgadas, claro, ¿verdad? Luego tenemos la orientación de la caseta, la cual puede ser de forma longitudinal, o sea, a lo largo de la caseta, o de forma transversal o a lo ancho de la caseta, ¿verdad? Siempre dependiendo de la estructura anatómica a explorar. Luego tenemos el parámetro del si se va a utilizar Buki o no, recordándoles que el Buki nos produce un mejor detalle de imagen, ¿verdad? Porque él tiene varios componentes, pero uno de ellos, y que es muy importante dentro de esto anterior mencionado, es la rejilla, porque la rejilla ya puede ser estacionaria o móvil. Generalmente son móviles, y con su movimiento de nutación permite que el haz útil llegue directamente al receptor de imagen de forma limpia, ¿verdad? Y impide que la radiación dispersa llegue a la imagen, evitando así causarle artefacto a la imagen. Ahora bien, tenemos el criterio de la distancia foco-imagen o distancia foco-receptor, la cual le tenemos acá. Recordándoles que se ponen tres tipos de medidas, ya sea 28 pulgadas para los spots o magnificaciones, ¿verdad? 40 pulgadas que equivale al 100% o una imagen de tamaño real, ¿verdad? Y el 72 pulgadas, claro, que ya mencionábamos que solo se va a utilizar en casos de la lateral de columna vertebral, cervical y la de tórax, ¿verdad? Rutina de tórax. Luego tenemos el radio central, cual podemos ver la imagen recreativa, ¿verdad? Que nos identifica el punto o línea o punto de centraje de la estructura anatómica a explorar. Luego tenemos el criterio de la técnica radiográfica, la cual vamos a utilizar técnica de kilovoltaje y miliamperaje por segundo. Y los criterios de evaluación, que son lo mínimo que debe de cumplir una radiografía para saber que está bien tomada. Muy bien, entonces repasando la rutina radiográfica del dedo pulgar o primer dedo de la mano, tienen que recordar que se va a tomar una proyección PA, AP, oblicuo y lateral. Entonces, según la imagen de referencia que les he puesto en esta ocasión, les ayuda a recordarse, porque ya lo habíamos visto previamente en la práctica, ya lo mencionaba antes, que aquí es como yo voy a posicionar al paciente. Entonces, si se fijan, al paciente
muy sugeriblemente es de colocarle un alza a este nivel, porque así vamos a permitir que el paciente esté más cómodo y mi dedo no se movilice. Pueden poner pues, una esponja o algo, un material que no cause cuerpo extraño, claro. Luego recordarles que para esta rutina específica yo voy a dividir mi caseta en 4 partes. Por eso voy a ocupar una caseta ya sea 8x10 o 10x12 dividida. Entonces esta va a ser la imagen PA que voy a adquirir. Voy a poner la orientación en sentido transversal de la caseta. No voy a ocupar Buki. La distancia la voy a mantener en mis 4 placas en 40 pulgadas. El rayo central yo lo voy a orientar dirigido a la articulación metacarpofalángica proximal, ¿verdad? Que es justo donde está aquí centrado. Y la técnica radiográfica sugerida, ¿verdad? Para las 3 radiografías sería de 50 kb con 2.5 MAS. Y los criterios de evaluación, como podemos observar en esta radiografía de referencia, es que yo incorpore toda la parte anatómica, o sea, me va a incluir desde el hueso escafoides, que podemos visualizar acá a esta altura, el hueso trapecio, que podemos observar acá, el primer hueso metacarpiano, la falange proximal y la falange distal, ¿verdad? Justo en ese orden y en esa posición lo vamos a dejar. Siempre o nunca vamos a cortar el tejido blando, como pueden ver acá, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está la imagen de referencia de cómo tenemos que posicionar al paciente para una AP de dedo pulgar, o de la primera falange de la mano derecha en este caso. Muy bien, continuamos con la rutina. Ya les mencionaba, ¿verdad?, que la caseta yo la voy a ir seccionando, dividiendo, evitando irradiar la misma parte donde ya había adquirido una imagen o donde tengo una imagen latente. Entonces mucho cuidado con eso. Aquí podemos observar una proyección oblicua de la mano en la que yo les decía que la mano yo la voy a dejar posicionada en posición, valga la redundancia, anatómica, normal, porque así logramos conseguir una oblicuidad del dedo. Luego vemos la imagen que se obtiene. Mencionarles que este huesecillo es catalogado como hueso sesamoideo. Los huesos sesamoideos son muy importantes porque son lugares donde se incrustan ciertos tendones y estos se someten a compresiones y a ciertas fuerzas y a ciertas tensiones que son habituales, ¿verdad? Siempre las utilizamos porque las manos las utilizamos a diario, ¿verdad? Luego podemos observar la imagen de referencia de cómo se debe posicionar una correcta lateral de dedo pulgar, como se puede observar acá, ¿verdad? Justo como lo hemos estado viendo en la parte práctica. Y aquí está la imagen a obtener, ¿verdad? Muy bien. Luego podemos observar lo que es ya la rutina radiográfica en sí de mano, ¿verdad? Recordarles que la mano se obtienen 2 proyecciones habitualmente, o la rutina básica, ¿verdad?, la cual es la proyección PA y oblicua. En esta ocasión podemos ver que la proyección PA yo la puedo adquirir en una caseta 10x12 dividida en 2 o en una 8x10 tomada de forma individual. Voy a poner la orientación de la caseta en sentido transversal. Voy a colocar que no voy a utilizar Buki. Voy a mantenerme sin utilizar Buki hasta el momento. Voy a poner una distancia desde el tubo al receptor de imagen de 40 pulgadas. Y el rayo central lo voy a dirigir al tercer metacarpiano, como podemos ver acá la imagen de referencia. Sería ya en la radiografía a esta altura. Voy a utilizar una técnica radiográfica sugerida siempre de 50 kb con 2.5 MAS. Y esta va a ser mi imagen radiográfica a adquirir. Como pueden visualizar acá, dentro de esta radiografía, el paciente muy probablemente acá tenía algún como pulsera, porque ustedes logran ver acá a esta altura una serie de líneas que quizás al licenciado, al colega se le olvidó retirárselo, pero lo indicado es que ustedes le quiten todo lo que sea de metal, ¿verdad? Ustedes ya lo saben.
Luego, saber que dentro de la radiografía ustedes no deben de cortar los laterales, los lados o lateral izquierdo ni derecho de la placa, ni el tejido blando, por eso, de la mano. Así que ustedes tienen que abarcar, mejor dicho, todas las falanges en sí e incorporar la articulación de la muñeca. En esta ocasión podemos observar una fractura diaficiaria de la falange proximal, en este caso es del cuarto dedo, que se puede visualizar acá. Como ya mencionaba en las clases, para esos tipos de pacientes, esos tipos de fracturas, probablemente al paciente le puedan colocar un clavo o le tengan necesidad de ponerle una platina, porque para cada parte, hablando del sistema apendicular, ¿verdad?, el ortopeda puede utilizar de estos materiales. Luego podemos ver la siguiente proyección de la rutina, la cual es la oblicua, en la cual le vamos a pedir al paciente que ponga su mano en forma de abanico, ¿verdad?, un dedo siguiendo al otro, y si se fijan, esta es la forma correcta de cómo se debe de posicionar. Ya lo habíamos practicado presencialmente en las clases, ¿verdad? Y esta es la imagen radiográfica a adquirir. Igual, ¿verdad?, los mismos criterios de evaluación voy a necesitar, y sí, ¿verdad?, tengo que lograr ver cada articulación interfalángica. Recuerden que en el caso de pacientes que tienen artritis reumatoides o procesos degenerativos óseos, es necesario poder ver todas las articulaciones, por lo cual tienen que hacer un correcto posicionamiento de la oblicua. Y en este caso podemos visualizar una fractura del cuello del quinto metacarpiano, y quiero ver, aquí se encuentra. Entonces, si ustedes investigan, vean, que yo espero que lo estén haciendo porque ustedes son muy estudiosos, van a encontrar que este tipo de fracturas se da muy usualmente en boxeadores, porque si se fijan está a la altura del nudillo, ¿verdad?, o sea, en el cuello del quinto metacarpiano. Muy bien. Luego les mencionaba que la radiografía adicional a esta rutina sería una proyección lateral, en el cual esta es la imagen de referencia de cómo voy a posicionar al paciente en forma de cuchilla a la mano, y voy a colimar al máximo. Aquí el colega pues se le olvidó colimar un poquito más, ¿vea? Dejó el campo abierto a toda la caseta, donde no debe de ser, porque si se fijan estamos radiando tejido sano, ¿vea?, tejido que no es necesario exponer. Y así va a ser mi imagen radiográfica de adquirir. Decirles que es muy importante esta placa en caso que el paciente se haya incrustado un clavo, un tornillo, una espina, un tubo, cualquier material contundente, ¿verdad?, que pueda causarle perforación, y es por eso que se necesita la lateral para ver la profundidad de penetración y para ver si no ha comprometido el tejido óseo, ¿verdad? La primera falange o el dedo pulgar se puede dejar de esta manera, ¿verdad?, como la sugerida acá. Luego tenemos la rutina radiográfica de muñeca. Entonces la rutina consta de dos proyecciones, la cual es la PA y la lateral. La caseta se puede ocupar una 8x10 dividida en dos, ¿verdad?, o una 10x12. La orientación la voy a colocar de forma transversal a lo ancho de la caseta. No voy a utilizar buki, ¿verdad?, me mantengo sin utilizar buki. La distancia foco-imagen se mantiene también de 40 pulgadas. El radio central yo lo voy a dirigir justo a la articulación de la muñeca, ¿verdad?, como se puede observar acá. O sea, el radio longitudinal va a ir al centro del antebrazo y de la mano, y el transversal justo al centro, donde está el túnel carpiano. Luego la técnica radiográfica yo puedo ocupar, o se mantiene la misma técnica, ¿verdad? Serían 40 kb con 2.5 MAS, 50 kb, perdón, con 2.5 MAS. Y si se fijan, la misma técnica mantengo desde los falanges, mano y muñeca. Entonces, aquí esta es la imagen ya a adquirir, vean, mi radiografía, en el cual logro visualizar los huesos del carpo, el túnel carpiano. Podemos visualizar que este es el hueso, se llama escafoides, el semilunar, piramidal y el pisiforme a esta altura. Luego logro visualizar el hueso trapecio, el trapezoide,
el hueso grande y el hueso ganchoso. Entonces acá, este que logran ver a esta altura se llama apófisis fusiforme o gancho del hueso ganchoso. Esto es muy característico. Y como ustedes pueden visualizar, es una proyección PA de la mano derecha. Aquí logramos ver también las apófisis estiloides, tanto del cúbito como del radio. Siempre recuerden que la apófisis estiloides del radio es la que va más proximal al hueso escafoides, y el hueso escafoides es el que va ahí se ubica un tendón que viene directo de la primer falange o del dedo pulgar, ¿vea? Por eso estos siempre se ven asociados, ¿vea? Muy bien. Luego ya en mi proyección lateral, fíjense cómo debe de ir el radio central, ¿vea? Voy a utilizar los mismos parámetros y la colimación debe de ser lo necesario, ¿verdad? Colimar al máximo. Si se fijan, este tipo de pulseras, aunque se le puedan subir hasta un poco más arriba del antebrazo, pero lo ideal es que se lo retiren. Y esta es la imagen radiográfica de adquirir. Aquí les he puesto con letras para que ustedes se sepan ubicar mejor, porque como es una hilera, ¿verdad?, de huesecillos, estos se superponen. Entonces acá se logra visualizar el hueso escafoide, miren, a esta altura. Luego viene el semilunar acá, el piramidal y el pisiforme, abreviado para que ustedes lo estén practicando. Luego tenemos el hueso trapecio. El trapezoide no lo logro identificar porque se superpone el hueso ganchoso y el hueso grande. Acá podemos ver el hueso ganchoso, y acá podemos ver la apófisis fusiforme que les mencionaba, miren. Y aquí está el hueso grande. Muy bien. Luego pasamos a la rutina radiográfica de antebrazo, la cual consta de dos proyecciones, la cual es AP y lateral. Les mencionaba que no se puede tomar en forma PA porque se superpone el cúbito con el radio, entonces debe de estar el antebrazo en posición anatómica, ¿verdad? O sea, en antero-posterior o de forma ventral acá. Voy a utilizar una caseta 11x14 o 14x17 longitudinal dividida en dos. Buki me mantengo sin ocupar. Distancia foco-imagen va a ser siempre de 40 pulgadas. El radio central yo lo voy a dirigir a la diáfisis del cúbito y radio o al tercio medial del cúbito y radio. La técnica radiográfica va a aumentar porque el antebrazo tiene mayor densidad, entonces vamos a aplicar 60 kb con 2.5 ms. Y los criterios de evaluación o lo mínimo que debe de cumplir la placa para saber que está bien tomada es que ustedes me van a incorporar la articulación del codo y la articulación de la muñeca, y obviamente incorporar todo lo que consta del hueso cúbito y radio. Acá a esta altura vamos a lograr visualizar el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Vamos a ver aproximadamente a esta altura la escotadura radial, y aquí podemos ver la tuberosidad radial, miren, acá. Muy bien. Luego podemos ver la diáfisis del cúbito y del radio. Acá a esta altura podemos ver la carie articular carpiana, se le conoce. Muy bien. Entonces les mencionaba que si ustedes cortan una parte o región anatómica van a tener que repetir la placa, por eso es muy estricto que ustedes sepan cómo colimar, ¿verdad? O sea, todo lo que deben de incorporar dentro de su radiografía. Y miren cómo ayuda a la proyección lateral. Ahí se logra diagnosticar mejor la fractura, en este caso una fractura del hueso olecrano. Vean. Muy bien. Luego tenemos la rutina radiográfica de codo, ¿verdad? La cual consta de dos proyecciones, las cuales son la anteroposterior y la lateral. En ambas proyecciones ustedes van a ocupar una caseta 10x2 y dividida en dos, o una 8x10 tomada de forma individual. La voy a poner la caseta en forma transversal. No voy a utilizar Buki. La distancia de foco-imagen se mantiene de 40 pulgadas. El radio central yo lo voy a dirigir justo al centro de la articulación del codo.
aproximadamente justo donde está la articulación del olecranon acá, ¿ve? Entonces acá nosotros podemos visualizar ya en una placa, ¿verdad? En una radiografía obtenida, las partes del codo, como lo son el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral que se encuentra a esta altura. Podemos observar el olecranon acá. Recuérdense que es el que se articula con la parte distal del húmero, ¿verdad? Podemos observar la tróclea más o menos a esta altura, ¿verdad? Podemos visualizar la apófisis coronoides, como se le conoce, a esta región. Luego ya podemos visualizar la cabeza del radio, que se encuentra a esta altura, acá, y el cuello, ¿verdad? Muy bien, entonces ustedes me tienen que incorporar tercio distal del húmero y tercio proximal del cúbito y radio, incorporando la articulación radiocubital proximal. Y aquí está la imagen de sugerencia de cómo deben de centrar la lateral de codo. Siempre va a dirigir al centro de la articulación del codo, ¿verdad? Y esta es mi imagen radiográfica de adquirir, ¿verdad? Esta imagen se las he colocado para recordarles que dentro de la rutina radiográfica, tanto de antebrazo como de pierna, si el paciente llegara con una patología o si llegara con tutores, generalmente los tutores se les ponen a los pacientes, como les decía en clase, para fijar un clavo, para fijar que estos huesos se vuelvan a osificar, ¿verdad? Que la fractura selle. Entonces los tutores son 3 barras o barras de hierro que se dejan, siempre generalmente las ponen hacia la parte externa del cuerpo para impedir la correcta movilidad del miembro. Entonces ustedes tienen que poder tomar la radiografía siempre, ¿verdad? Y ya les mencionaba que si en lateral no se puede porque los tutores me lo impiden, yo puedo tomar la radiografía, por ejemplo, en una cross table, como esta imagen de referencia. Entonces aquí el paciente ya no lo voy a tener en sedestación, sino que lo voy a posicionar en decúbito supino con la caseta introducida entre el brazo y el tórax del paciente, a forma de que él la va a sostener, ¿verdad? Y voy a ponerle un alza al codo para poder poner el radio central siempre a la articulación del codo, ¿verdad? Ya mencionaba también que si el paciente lleva un yeso colocado en forma de cabestrillo, ¿verdad?, formando un ángulo de 90 grados, como se puede ver acá, igual, ¿verdad?, el paciente usted lo puede tomar en proyección cross table. Muy bien, luego continuando, ¿verdad?, con la clase, no se vayan a dormir. Vamos a ver la radiografía de húmero, la cual consta de 2 proyecciones, las cuales son la AP y la lateral. Para esta rutina voy a necesitar entonces que el paciente esté en forma de bipedestación o el paciente erguido, ¿verdad?, parado. Voy a ocupar una caseta 11 por 14 o 14 por 17 en orientación longitudinal. Voy a utilizar Buki, sí lo voy a ocupar. Desde acá sí necesito mayor detalle de imagen, porque recuerden que es un hueso con mayor densidad, ¿verdad? Por sí es una región anatómica con más densidad. Una distancia foco-imagen que se me va a mantener a 40 pulgadas. El radio central lo voy a dirigir justo al tercio medial del húmero. La técnica radiográfica va a aumentar un poco también. Puedo ocupar 65, entre 65 y 70 kb y entre 8 y 10 MAS. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que debe de cumplir la radiografía? Como ya les mencionaba en clase, deben de incorporarme las 2 articulaciones, proximal y distal, o sea, la articulación del hombro y la articulación del codo. Recuerden que el húmero en ambas partes se articula, entonces deben de incorporar estas articulaciones. Aquí anatómicamente, vean, ya visualizándolo en una placa radiográfica, podemos observar la cabeza del húmero que se encuentra en esta región, el cuello anatómico que podemos observarlo acá, el trocánter mayor, el trocánter menor, podemos ver la correa bicipital que se encuentra en esta región, ¿verdad? Y claro, aquí se logra visualizar la fractura, ¿verdad?
que se encuentra a nivel del cuello quirúrgico. Luego, claro, podemos ver la diáfisis del húmero, ya más abajo podemos ver la parte de la tróclea acá, fosa troclear, etc. Entonces, todo esto debo incorporarlo dentro de mi radiografía, ¿verdad? Y aquí podemos observar ya la proyección lateral. Ya les mencionaba que la lateral se puede ubicar con el paciente extendiendo el brazo y formando una L o formando una posición de stop, pero también se puede posicionar de esta manera. Yo les enseñé con el paciente APER, pero también se puede colocar a la paciente PA de esta manera, con su cuerpo en posición oblicuo y colocando el brazo o la estructura anatómica a investigar directamente al buki, ¿verdad? Entonces esta va a ser la imagen radiográfica que yo voy a adquirir y voy a utilizar los mismos criterios de evaluación y vamos a ver las mismas posiciones, las partes anatómicas, pero visualizadas desde otro punto, ¿verdad? O sea, en forma lateral. Bien. Y tenemos la última sección que compone el miembro superior, la cual es el hombro. Para el hombro, como es una de las articulaciones más complejas del cuerpo, al igual que la rodilla, también vamos a necesitar utilizar buki. Voy a tomarlo en una caseta 10×2 en sentido transversal. Voy a poner una distancia foco-imagen siempre de 40 pulgadas. El rayo central yo lo voy a dirigir al tercio medio de la clavícula y por lo menos 1 o 2 dedos abajo de ella. Ustedes van a visualizar que la caseta o el chasis les va a quedar 2 dedos arriba, el borde superior a este nivel, como se ve en la imagen, y el borde inferior igual, ¿verdad? Abarcándolo todo, ¿verdad? Recuerden que en los laterales no deben de cortarlo ni en los internos. ¿Por qué? Porque debo incluir ya en una radiografía aquí, ¿verdad?, las 3 articulaciones del hombro, las cuales son, aquí no se logra visualizar, ¿verdad?, pero deben de incluir la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular y la glenohumeral. Muy bien. Entonces, según la anatomía, nosotros tenemos que visualizar todas las estructuras que componen el hombro, como lo son la articulación acromioclavicular, que se encuentra más o menos a esta altura, miren, más o menos a esta altura. Aquí logramos visualizar el acromio, logramos ver la articulación glenohumeral, vean, donde se liga el húmero con la escápula. Podemos observar el tubérculo supraglenoideo acá, y también podemos visualizar la apófisis coracoides. Justo quiero ver a este nivel, pero no se logra visualizar muy bien aquí. Esta es mi bibliografía. Espero la noten y sigan investigando sobre esta rutina radiográfica. Son las básicas, pero tienen que podérselas, aprendérselas, porque ya decíamos que no solamente nos estamos formando teóricamente, sino que los estamos formando también de forma práctica. Por eso mayormente lo hemos hecho de forma práctica. Y muchas gracias por su atención. Comentarles también que yo les había dejado exposiciones que ya se van a comenzar a evaluar desde la semana del 20 en adelante. Entonces espero que ustedes ya vayan avanzados con eso, ¿verdad?, porque la van a subir aquí en esta misma vía, ¿verdad?, en el Classroom. Cualquier duda que tengan sobre esta exposición me la hacen saber, lo vamos a responder en vía de comentarios. Muchas gracias y estén pendientes porque podría seguirse manteniendo esta manera de impartirles las clases, ¿verdad? Bendiciones a todos, cuídense.